Si sabemos que se avecina un tiempo de angustia, eso debería hacernos detener lo que estamos haciendo mientras perdemos el tiempo. Debería hacernos parar. Algunas de las cosas que estamos comiendo, algunas de las cosas que estamos usando, algunas de las cosas que estamos escuchando, algunas de las cosas que estamos viendo, deberíamos dejar de hacerlas y arrepentirnos y decir, Señor, soy un pecador, dame tu sangre y dame un corazón nuevo. Debe haber un avivamiento y una reforma. Desarrolla a nosotros. En esta iglesia. Y que tú tomes el control de nuestros corazones. Te damos gracias. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero desearles buenas noches a todos ustedes esta noche. Saben, todo el cielo está interesado en nuestra salvación. Amén. Algunos de nosotros podemos pensar que simplemente vinimos por una invitación, pero quiero que entiendan que Dios está interesado en salvar a cada uno de nosotros. Él no quiere que ni una sola persona se pierda. Si piensas en todo lo que Dios ha pasado, para que la humanidad, tanto jóvenes como adultos, familias de todas las nacionalidades, de todas las religiones, incluso algunos que ni siquiera van a la iglesia, Dios está interesado en llevarnos a una experiencia donde Él pueda salvarnos. Me alegra tanto tener un Dios así. ¿Qué opinan ustedes? No lo merecemos, no somos dignos. Pero gracias a la sangre de Jesucristo, gracias al amor de un Dios infinito, Dios hizo todo lo que estuvo a su alcance para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Y yo quiero recibir esa salvación. ¿Y tú? Ahora, tienes que entender, para que el diablo sea tan estratégico, para intentar mandar una tormenta de viento, para tratar de detener una reunión, sabes, él le tiene miedo a esto. Pero luego Dios, para ser aún más eficiente, para poder desviar la tormenta de viento solo un poco, solo lo suficiente para que pase de largo. Y no afecta la reunión. ¿Qué opinan ustedes? O sea, es increíble. Sabes, estamos orando. Señor, si es tu voluntad que venga la tormenta, entonces que se desate. Señor, si eso impide que alguien oiga la verdad, solo quítalo. Solo muévela. Y Dios solo mandó una brisa, solo una brisa. Y en voz alta, tú y yo, es increíble. Hasta el mediodía, el clima amenazaba. Y luego, apenas pasó, se fue para que tú y yo pudiéramos escuchar la palabra de Dios. Sabes, servimos a un Dios poderoso. Y Él está usando todo lo que tiene en su poder para nuestra salvación. Ahora, sabes, dijeron que era posible que esta tormenta fuera como la gran tormenta de 1987. Pero esa tormenta pasó de largo. Hubo cosas, especialmente aquí en Manchester, que nos perdimos. Pero déjame decirte esta noche, lo hemos titulado, solo para que sepas que no te lo perdiste, el tema de esta noche se titula, Se acerca una tormenta. Te perdiste esa, pero no te vas a perder la próxima. Esta tormenta profética que se acerca va a azotar al mundo. Cada país de este mundo va a golpear cada continente de este mundo. Manchester va a estar en el ojo de esta gran tormenta cuando golpee a todos los países. Y vamos a estudiarlo esta noche. Y por eso es importante que tú y yo desarrollemos una experiencia con Jesús, quien es un refugio en medio de la tormenta. Amén. Me alegra que tengamos un refugio. ¿Y tú? Ahora, para poder entrar en ese refugio, no basta con correr hacia un edificio. Estar en un edificio de iglesia, no importa de qué iglesia sea, no significa que estés en el refugio. Tienes que tener una relación personal con Dios. Esto va a requerir tiempo, oración y el estudio de las Escrituras. Por eso les digo, cada noche traigan su ¿qué? Biblias. Les digo, asegúrense de traer lápiz y papel para que puedan tomar apuntes. Asegúrense de que lo que yo digo esté en la Biblia. Asegúrense de que lo que ustedes creen esté en la Biblia. Asegúrense de que todo lo que hagan, enseñen y practiquen venga de la palabra de Dios. Y la única manera de hacer eso es trayendo la Biblia. Y los que están aquí saben a qué me refiero cuando digo, traigan una Biblia. No me refiero a una Biblia electrónica, me refiero a una Biblia de verdad. Amén. Me gusta escuchar el sonido de las páginas al pasar. ¿A ustedes no les gusta escucharlas? De hecho, si tienes una Biblia, levántala bien alto para que pueda verla. Ahora veo más Biblias. Oro, alabado sea Dios. Veo al joven, ¿saben?
Eso me emociona. Incluso si un niño no puede leer, deberías darle una Biblia. Saben, el diablo no espera a que nuestros hijos aprendan a leer antes de poner sus aparatos en sus manos. ¿Por qué? Tienen un iPad o un videojuego. Ni siquiera saben leer todavía, pero ya tienen videojuegos en sus manos que están dedicados al diablo. Para que la generación joven lo conozca antes de que puedan hacerlo, incluso antes de que puedan hablar. Saben que cuando tienes un problema, no vas donde el adulto. Si tienes un problema con tu celular, no sabes cómo programarlo. No entiendes cómo programar tu televisor. No vas donde el adulto, vas donde tu hijo. Ese niño sabe lo que está haciendo. ¿Acaso no sabe lo que está haciendo? Y si me dices que son muy pequeños para sostener la Biblia, entonces yo te pregunto, ¿por qué vas a ellos con tus supuestos aparatos científicos? Mira, el diablo entiende que mientras más joven sea el niño que posee, mejor. Tú y yo, en cuanto lo aprendamos mejor, podemos tener más soldados en los ejércitos de Jehová. Amén. ¿Cuántos han escuchado alguna vez de Hitler? ¿Alguien ha escuchado de Hitler? Casi ocupó todo el mundo. Estaba haciendo un ataque allá en Alemania, no muy lejos. Pero ¿sabes que Hitler no esperó a que los alemanes fueran adultos para infiltrarlos e influenciarlos? ¿Sabes que Hitler tenía un programa real para la juventud? ¿Sabes cómo se llamaban históricamente? Se llamaban la juventud de Hitler. Vuelve y revísalo. Se llamaban la juventud de Hitler. ¿Sabes que el niño, antes de ser adulto, ya estaba enamorado de Hitler? Hitler hacía que llevara sus tambores. Le daba armas en la mano. Así, ese joven ya estaba programado para saber quién era Hitler y cómo ser parte del ejército de Hitler mucho antes de tener la edad para unirse al ejército real. Si estudias la historia, te darás cuenta de que todo gran cambio en la sociedad ha sido introducido por jóvenes, ya sea para bien o para mal. Ya sea correcto o incorrecto, ya sea una revolución o una reforma, la juventud ha jugado un papel importante y reconocible. De hecho, si miras hace solo unos meses, las Naciones Unidas se dieron cuenta de esto y las Naciones Unidas crearon una plataforma hace apenas unos meses. Míralo tú mismo. Hace solo unos meses, las Naciones Unidas crearon una plataforma para darle voz a los jóvenes en las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué fue lo que llamó la atención del líder de las Naciones Unidas? ¿Sabes qué pasó? Hace solo unos meses, un país que no pudo ser vencido por la fuerza militar, que no pudo ser derrocado por los adultos, fue superado por los jóvenes, solo con dispositivos sociales. ¿Te acuerdas de Egipto, el Cairo? Si estudias lo que pasó ahí, había jóvenes con celulares y iPads, redes sociales como Facebook, y con la juventud y un dispositivo social, lograron impulsar una revolución que los adultos, durante más de 4 décadas, no pudieron lograr. El diablo sabe el poder que tiene un joven, y por eso el diablo va a tratar de atrapar a nuestra juventud. Les va a poner música rap en las manos, les va a poner música rock en las manos, les va a poner dinero en las manos, cualquier cosa para retenerlos, alejados de Dios, de Jesús y del mensaje que nos preparará para la segunda venida de Cristo. Por eso es importante, hermanos y hermanas, que les demos la Biblia a nuestros hijos desde temprano. Amén. Aunque no lean, dales una Biblia. A mi hija se la dimos antes de que aprendiera, así ya sabía que leer. Amén. Así que, ya sea para adultos, todos deben tener Biblias, y los que pueden leerla, queremos ver lo que dice. Amén. Ahora, dijimos que cada noche les íbamos a dar un desafío. ¿Pensaron que me había olvidado de eso? ¿Saben cuál era ese desafío? ¿Cuál era el desafío? ¿3 noches de qué? Todavía no hemos llegado a las 3 noches. Quiero ver las manos de los que fueron lo suficientemente valientes y que tuvieron el coraje y la fuerza suficiente para demostrar que la televisión no los controla. Déjenme ver las manos de los que hicieron ese ayuno. Gloria a Dios, veo más manos. Necesito ver algunas manos más en el balcón. Amén. Necesito ver algunas manos más aquí abajo. Miren, cualquiera que sea controlado por los medios nunca estará listo para lo que está a punto de suceder. Les voy a mostrar eso. Va a requerir de alguien que tenga la capacidad de apartarse del mundo, de los medios, que esté dispuesto a seguir solo a Dios. Amén. Les prometo
Ustedes piensan que algo de lo que sale en la televisión nos está preparando para el fin del mundo. ¿Crees que American Idol te va a preparar para la venida de Jesús? ¿Crees que estos realities, como Bailando con las Estrellas, te van a preparar para el fin del mundo? La verdad es que la mayoría está bailando con el diablo. Hermanos y hermanas, esto va a requerir de alguien que se tome en serio su salvación. Miren, el mundo está a punto de acabarse. Vamos a mostrarles, y solo aquellos que conocen a Dios van a poder lograrlo. En este tiempo, Dios nos ha dado la oportunidad de apartarnos y pasar tiempo conociéndolo. Y esto va a requerir devoción personal. ¿Qué dije? ¿Sabías que cada familia debería tener devocionales en la mañana y en la noche? Pasamos un tiempo cuando recién te despiertas, el padre, y si no hay padre, la madre. Reuniendo a la familia y comenzando a arrodillarse y hablar con Dios, sacando la Biblia, leyéndola, cantando los himnos de Sión, dedicando la familia a Dios mañana y noche sin falta, para que nuestros hogares puedan estar preparados para lo que viene. Pero déjame decirte esta noche, la devoción familiar no es suficiente. No somos salvos en grupos. ¿Sabías que la Biblia dice que un esposo puede salvarse y una esposa perderse? ¿Que una esposa puede salvarse y un esposo perderse? ¿Que un padre puede salvarse y un hijo perderse? ¿Y que un hijo puede salvarse mientras el padre se pierde? ¿Un hermano puede salvarse y una hermana perderse? ¿Una hermana salvarse y un hermano perderse? Nadie se salva en grupos o iglesias. Somos salvos por una relación individual con Dios. Así que la oración familiar debe hacerse. Antes de eso, en nuestra casa, antes de tener la oración familiar, tenemos la devoción individual, donde cada miembro de la familia aprende por sí mismo cómo hablar con Dios. Puedes llevar a tus hijos contigo de manera individual, enseñándoles cómo tener su tiempo de oración personal. Porque nuestros hijos van a tener que pasar por esta crisis siendo niños. A veces mi esposa y yo nos turnamos, donde mi hija va con ella o mi hija va conmigo, y les mostramos. Así es como se ora. Porque, ¿sabes? Cuando estalle la persecución, no está garantizado que tus hijos vayan a estar contigo. Había una pequeña doncella en la Biblia que fue separada de sus padres, y la llevaron donde Naamán como cautiva en Siria, pero esa pequeña doncella no se inclinó ante los dioses de los sirios. Porque fue instruida por sus padres, incluso en su ausencia, para adorar al Dios Jehová. ¿Dónde están hoy esas pequeñas doncellas, esos pequeños misioneros que han sido formados? Sabes, nunca se harán solos. Tienes que formarlos tú. Y ya es hora, hermanos y hermanas. Amén. Así que esta noche, al entrar en el tema, una tormenta se acerca. Creo que necesitamos detenernos y pedirle al Dios del cielo. Amén. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar con Dios? ¿Cómo es nuestra costumbre? ¿Cuánto tiempo? ¿Eso es mucho tiempo? Vamos a ir a Dios en oración. Si puedes, arrodíllate conmigo con reverencia y después de 2 minutos, olvídate de la congregación. Pídele a Dios que haga algo especial por ti y por mí, por nuestros corazones. Y después de 2 minutos, entraremos en el tema de esta noche. Se acerca una tormenta.
Padre Celestial, tú que hiciste el cielo, la tierra y el mar. Tú que creaste este mundo de la nada. Tú viste desde la eternidad pasada esto, que estaríamos aquí esta tarde, en este momento, y has estado obrando todo para nuestra salvación. Señor, a veces pensamos que simplemente seríamos invitados a un lugar como este, pero no, Señor, el diablo nunca querría que escuchemos sobre la salvación. Tú nos has traído aquí porque nos amas. Tú nos has traído aquí porque quieres salvarnos. Tú nos has traído aquí porque quieres despertarnos antes. Es demasiado tarde. Una tormenta está a punto de estallar sobre esta generación final. Y que no quieres que nadie tenga una excusa, que quieres que todos sean salvos. Así que, Señor, te ruego que esta noche rompas el dominio del enemigo sobre nuestros corazones y vidas, que rompas el dominio de la televisión, de los medios, del pecado, y que nos muestres la hermosura de Dios, la hermosura de una relación contigo. Y te ruego esta noche, Señor, que elimines toda distracción, que ángeles caminen de un lado a otro en este lugar, impresionando nuestras mentes y corazones con la verdad de tu palabra. Te ruego, Señor, que despiertes a los jóvenes y a los adultos, a las familias, para que sintamos nuestra necesidad de Jesús. Y oro, querido Señor, para que vengas tan cerca de nosotros que el cielo llene este lugar y la gloria llene nuestras almas. Ahora, permanece con nosotros y toma control de este equipo débil. El que, Señor, se usa para hablar, el que se usa para proyectar, el equipo que usamos para demostrar e ilustrar la verdad en este frágil equipo hecho de carne, toma posesión. Te damos gracias, querido Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos subiendo con mucha fe la sagrada escalera de Jacob, paso a paso hacia el cielo. Estamos subiendo con mucha fe la sagrada escalera de Jacob, paso a paso hacia el cielo. Estamos subiendo con mucha fe la sagrada escalera de Jacob, paso a paso hacia el cielo. Seguimos avanzando con esperanza por esta senda espiritual, subiendo la escalera de Jacob. Valientes soldados del ejército. Cada uno de los peldaños de esta gran escalera se eleva progresivamente y sin detenerse, subiendo cada vez más y más alto, y cada escalón nos lleva hacia una altura mucho más significativa en este largo camino en cada paso que damos. Cada peldaño sube más alto. Cada. Oh, Padre Celestial, te agradecemos por la escalera de Jacob que puede llevarnos de la tierra al cielo. Te pedimos que esta noche nos lleves más alto de lo que hemos estado antes. En el nombre de Jesús, amén. Si pueden tomar sus Biblias y abrirlas en el libro de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Y cuando lleguen, por favor háganmelo saber diciendo, amén. Juan, capítulo 14. Queremos notar lo que dice la Biblia en Juan 14. Los que han estado estudiando con nosotros noche tras noche, noten que estamos viviendo en una gran crisis. Está a punto de suceder y es increíble lo astuto que es el diablo. Estamos viviendo en una época donde Satanás ha hecho que muchos duden de la existencia de Dios. El diablo ha creado la infidelidad. Él ha creado el escepticismo. Él ha creado el ateísmo. Quienes dudan de la existencia de Dios y de la palabra de Dios, pero Dios tiene una manera de hacernos creyentes. ¿Qué estás diciendo? Fíjense lo que dice la Biblia en Juan 14, comenzando en el versículo 29. Leamos eso juntos. Juan 14, comenzando en el versículo 29. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 29? La Biblia dice, y ahora, estas son las palabras de Jesús. La Biblia dice, y ahora os lo he dicho, ¿cuándo? Antes que suceda. Ahora, ¿qué es eso? Cuando decimos antes que suceda, eso es pasado, presente o futuro. Antes que suceda. Eso es futuro. Así que la Biblia dice, te lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, tú quieras. Ahora notemos lo que Jesús nos está diciendo. Tomémonos nuestro tiempo mientras estudiamos. La Biblia dice, te lo digo antes que suceda. Pasado, presente, futuro. ¿Qué es eso? Futuro. Eso es historia o profecía antes de que suceda.
¿Qué es eso? Eso es profecía. Así que la Biblia nos está diciendo que Jesús nos ha dado profecía antes de que ocurra, para que cuando suceda en el presente y se convierta en historia, podamos estar seguros de que Dios es real y que la palabra de Dios es verdadera. ¿Tiene sentido? Así que Dios dice, te lo voy a decir antes de que pase, para que cuando lo veas suceder, el futuro, las profecías, se cumplan. Así como Dios lo dijo 1000 años antes, 2000 años antes, entonces eso nos confirma que la palabra de Dios es verdadera. ¿Sabías que la profecía es uno de los grandes medios que demuestra que Dios es real y que la Biblia es su libro? Sabes, hermanos, he visto ateos convertirse en creyentes en Dios por las profecías de la Biblia. Ahora es increíble. Por eso el diablo odia las profecías. Por eso hemos estado estudiando. Mira, si un hombre pudiera simplemente creer en Jesús, creer en Dios, el diablo no sería rival para él. Ese hombre se volvería intocable. Ese hombre se volvería invencible si tan solo creyera en Dios. Alguien dirá, ¿a qué te refieres? Piénsalo de esta manera. A veces hoy en día decimos algunos de nuestros problemas. Uno de nuestros problemas, decimos que tenemos problemas con el carro. Bueno, ¿qué sería un problema con el carro si tuvieras fe en Jesús? El hombre que hizo algo de la nada podría fácilmente tocar tu carro o hacer un carro, o proveer cualquier cosa para que tengas un carro si tienes fe en Jesucristo. Hablemos de problemas familiares. Alguien dice, bueno, mi matrimonio está a punto de divorciarse, ya no puedo hacer nada. Parece que no hay nada que pueda salvar a mi hijo. Pero dime algo. La Biblia llama a Jesús el maravilloso consejero, el Dios poderoso, el príncipe de paz. Él es el hombre que puede tomar un matrimonio que está destinado a fracasar y puede hacerlo dulce, como el cielo en la tierra. Mira, si una persona solo tuviera fe en Dios, nada sería un problema. Piensa en la salud. Decimos que tenemos problemas de salud, pero la Biblia dice que Jesús se dedica a sanar, que Jesús es llamado el ministro de la sanidad. ¿Sabías eso? En los tiempos antiguos, cuando acudían a Cristo, con todas las dolencias, enfermedades y males, Jesús, con solo un toque de su mano o una palabra de su boca, podía aliviar toda enfermedad. A él lo llaman hermanos y hermanas, el hombre, el crack. Él les dijo, ¿tu fe te ha hecho qué? Sano. Así que si una persona tuviera fe en Dios, no tendría problemas con la enfermedad. Simplemente haría lo que Dios dice, y Dios lo restauraría de toda enfermedad. ¿Y qué hay de las finanzas? Alguien dice, no tengo trabajo, por eso no puedo confiar en Dios. Bueno, la Biblia dice que Dios es dueño de la plata y el oro y del ganado en 1000 colinas. El mismo hombre que tenía un problema de impuestos, ya había impuestos en ese tiempo, igual que tú y yo tenemos hoy. Fueron donde Jesús con unos impuestos. Jesús dijo, no vengan a mí, vayan al pez. Fueron al pez, y en la boca del pez, ahí estaba el dinero para pagar sus impuestos. Dios no tenía problema con el dinero. Dios puede hacer algo de la nada, y si solo tuviéramos fe en Dios, no habría preocupación en el mundo. Eso podría desanimarnos. La Biblia dice, mi Dios suplirá. ¿Cuánto? Todas tus necesidades. Y solo se nos concede cuando tenemos fe. Pero las profecías son una de las cosas que nos da fe en Jesús. Y por eso el diablo odia las profecías. La Biblia dice, les digo antes de que suceda, para que cuando haya sucedido, ustedes puedan, ¿qué? Y entonces el diablo dice, tengo que impedir que crean. ¿Y sabes? Por eso se nos dice que los ministros, ojo, que los ministros deben predicar. ¿La palabra segura de qué? La profecía como la base de la fe. ¿De qué? Adventistas del séptimo día. Para que el mundo sepa que nuestra fe no está basada en tonterías ni en tradiciones. Que nuestra fe está en Jesús y en las profecías de Jesús. La fe de Jesús estaba basada en la profecía. Y nuestra fe, si somos cristianos, debería estar en lo mismo en lo que Jesús puso su fe. Las profecías de Daniel. Y se nos dice que las profecías de Daniel y Apocalipsis deberían ser, ¿qué? Estudiadas cuidadosamente. Y en conexión con ellas, las palabras, he aquí el Cordero de Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo. Que la profecía y Jesús deben estar unidos. Y cuando tú y yo creamos en las profecías, nos volveremos invencibles. Por eso estudiamos estas profecías.
Miren, nos dicen lo que pasará en los últimos días. Abraham Mateo. El libro dice, primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, capítulo 16. El libro de Mateo 16, Jesús y las profecías, nos ha dicho lo que va a suceder en los últimos días. Es asombroso. Vayas donde vayas en el mundo, no me importa en qué país, no me importa en qué continente, tanto política como religiosamente, el mundo nos está diciendo que las cosas van a mejorar. Nos dicen que estamos a punto de ver un gobierno que va a traer la paz mundial, que vamos a ver una religión que va a traer la paz mundial, que todos nuestros problemas se van a resolver con combinaciones políticas y religiosas. Bueno, mis hermanos y hermanas, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que se acerca una gran crisis, que viene un tiempo de angustia como nunca antes. La Biblia nos enseña que mientras la mayoría del mundo busca paz, seguridad y tranquilidad, Jesús dice que se acerca una tormenta. De hecho, la Biblia dice en Mateo 16, comenzando en el versículo 3, y cuando lleguen ahí, háganmelo saber diciendo, amén. Leamos eso juntos, el versículo 3. La Biblia dice en Mateo 16, comenzando en el versículo 3, la Biblia dice, versículo 2, Mateo 16, versículo 2. La Biblia dice, Él les respondió y dijo, cuando llega la tarde, ustedes dicen, ¿qué será? Buen tiempo, porque el cielo está, ¿cómo? Ahora deben entender lo que está pasando. En la época de Cristo, habían llegado al punto en que podían mirar la formación del cielo, el color del cielo, la formación de las nubes, y podían predecir o anticipar el tipo de clima que iba a ocurrir. Jesús, el gran príncipe de los maestros, el maestro por excelencia, usó esta experiencia cotidiana y práctica como una lección objetiva para transmitir la verdad presente de ese tiempo, que también tiene lecciones para nuestros días. Él dijo, miren esto. Miren el versículo 3. La Biblia dice, y por la mañana hoy habrá mal tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Mateo 16:3, porque el cielo está rojo y nublado. Entonces Jesús da la lección. Él dice, oh, hipócritas, ¿pueden discernir qué cosa? El aspecto del cielo, pero no pueden discernir qué cosa. Las señales de los tiempos. Así que Jesús dijo, miren, ellos en el tiempo de Cristo eran igual que muchos de nosotros hoy en día, incluso con toda nuestra supuesta tecnología avanzada. Tenemos nuestras máquinas Doppler, nuestros radares. Podemos predecir cuando vienen los huracanes. Podemos predecir cuando vienen tormentas, tornados y terremotos y todo eso, tsunamis y demás, con toda esta supuesta tecnología avanzada. Somos igualitos a los de la época de Cristo. Y Jesús les dijo, ¿cómo pueden predecir que se acerca una tormenta ambiental y sin embargo no entienden que una tormenta aún mayor está a punto de caer sobre esta generación? Él dijo, eres un hipócrita. Puedes ver lo que está pasando en el mundo político. Puedes ver lo que está pasando en el mundo social. Pero no puedes discernir proféticamente que una gran crisis se acerca para ti y para mí y no estamos preparados. El interés dice que una tormenta, implacable en su furia, está a punto de estallar sobre nosotros. Y aún así estamos tan hipnotizados por los medios y el mundo que estamos tan metidos que ni siquiera sabemos lo que realmente está pasando. Amigos míos, esta tormenta va a caer sobre nosotros y la pregunta es, ¿estás listo? ¿Está lista tu casa? ¿Hijos listos? ¿Jóvenes preparados? Porque esta no es cualquier tormenta. Dirán, al refugio. Sabes, cuando vienen los huracanes, puedes poner tablas en tus ventanas, tablas en tus puertas. Crecí en Florida y ahí los huracanes eran frecuentes. Y, ya sabes, simplemente ponían tablas en las ventanas y las puertas y corrían al refugio más cercano. Pero escucha, no puedes prepararte para esta tormenta a menos que ese refugio sea Jesucristo. Y si no tenemos una relación con Dios, esta tormenta que se avecina va a caer sobre nosotros y no tendremos protección si no pasamos tiempo con Dios. Tiempo desarrollando una relación profunda y constante con Dios. Y por eso el diablo dice, róbales el tiempo y la mente. Así no tendrán interés ni energía para desarrollar una relación conmigo. Y creo, hermanos y hermanas, que ustedes y yo necesitamos saber que eso es una locura. Digo, es una locura pensar que puedes darle al diablo 16 horas de tu día y darle a Dios 30 minutos y creer que vas a tener una relación con Dios. ¿A qué te refieres? Tú estudias. Hoy en día, ¿sabes que los principales sociólogos y psicólogos nos dicen que la mayoría del mundo pasa 8 horas diarias en algún dispositivo?
Ya sea un MP3, un celular, una red social o Internet, dicen que 8 horas de cada día se pasan en el dispositivo. Luego, las otras 8 horas las pasas en el trabajo o en la escuela, 16 horas. Llegas a casa y apenas pasas media hora arrodillado. O, en la palabra de Dios, te ocupas en otras cosas y te vas a dormir. Y te di 8 horas, ahora ni duermes 8 horas. La mayoría de ustedes ni siquiera duerme 8 horas, pero eso suma unas 24 horas, ni siquiera 30 minutos con Dios. Entonces piénsenlo, hermanos y hermanas. Si damos al mundo 16 horas, al diablo otras tantas y a Dios solo 30 minutos, es obvio que no tendremos una relación con Él, sino con el mundo, como nos pasa a casi todos. Por eso Dios debe despertarnos, para que al llegar la tormenta ya le hayamos entregado nuestro tiempo, quitándoselo al mundo, devolviéndoselo a Dios. Y Dios puede hacer algo para salvarnos. ¿Qué dicen ahora, mis hermanos y hermanas? ¿Cuál es esa tormenta que está por venir? Juan, ¿qué libro dije? Ese es el 4º capítulo del Nuevo Testamento. Juan, capítulo 15. Queremos saber cuál es esta tormenta que viene, porque esta tormenta no es una tormenta de lluvia, no es una tormenta de viento, no es una tormenta de agua. Esta tormenta que viene está identificada en Juan 15, de la boca del más grande profeta y Mesías que el mundo haya visto. Juan 15, comenzando en el versículo 20. Y cuando lleguen ahí, avísenme diciendo, amén. Anótenlo en sus apuntes. Asegúrense de seguir en sus Biblias. Miren lo que dice la Biblia. Juan 15, ¿cuál es esta tormenta? Juan 15, comenzando en el versículo 20. Leamos eso juntos. Ya están ahí. Amén. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, ¿recuerden el qué? La palabra que les dije, el siervo. ¿No es mayor que su qué? Su Señor. Si a mí me han, ¿qué? Si me han perseguido, ¿también harán qué? Los perseguirán a ustedes. Si han guardado mi palabra, ¿también guardarán qué? La de ustedes también. Así que aquí Jesús está identificando un tiempo en que el mundo se volverá sin Dios y sin palabra. De hecho, rechazarán las palabras de Dios y la palabra de Jesús. Estamos viviendo en ese tiempo ahora mismo. Y la Biblia, en ese versículo, identificó cuál es esta tormenta. No es una tormenta de viento, lluvia y agua. Es una tormenta de prueba y tribulación. Y persecución, dijo Jesús. Me han perseguido a mí. ¿Persiguieron a Jesús, sí o no? Él dijo, si me hicieron eso a mí, también los van a perseguir a ustedes. Y sabes que la Biblia nos dice que el pueblo de Dios, en los últimos días antes de que el mundo llegue a su fin, va a ser perseguido. Peor que cualquier cosa que haya pasado desde el principio hasta el fin de los tiempos. De hecho, acompáñame en tu Biblia al libro de Hebreos. ¿A qué libro dije? Hebreos, capítulo 11. Vamos rápido ahí, Hebreos 11. Mira, en Hebreos 11 la Biblia dice esto. Si tienen su Biblia a la mano, hay que mirar el texto y leerla, porque todos pasaremos por lo que viene pronto. Ahora, hermanos y hermanas, en cada época, el pueblo de Dios ha tenido que pasar por persecución. No ha habido una época en la que el pueblo de Dios no haya pasado por persecución. Piensa en el mismo Jesús. Jesús pasó por persecución, ¿sí o no? Fue brutalmente golpeado. Lo fue. Fue desgarrado. Fue despreciado. Sufrió y sangró. Lo pusieron en la cruz y estuvo colgado y murió durante horas. Fue brutalmente perseguido. ¿Y qué hay de los seguidores de Jesús? ¿Fueron perseguidos? ¿Sí o no? Los seguidores de Cristo, cristianos y testigos, que significa mártires. Dijo, si vas a seguirme, toma tu cruz. Vas a tener la misma fe que yo tengo. Toma tu cruz y sígueme. Casi todos sus discípulos, yo me voy, murieron de una muerte amarga. Todos fueron perseguidos, cada uno de ellos. ¿Recuerdas a Santiago? Le cortaron la cabeza. ¿Recuerdas a Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. ¿Recuerdas a Pedro? Ese que al principio parecía negarlo, volvió a encontrarse con Dios de tal manera que, cuando le iban a quitar la vida, quisieron crucificarlo. Y él dijo, no, no pueden crucificarme como a mi maestro. Dijo, mejor voltéenme al revés. Ellos no le tenían miedo a la persecución. Tenían una relación con Dios tan fuerte que preferían morir antes que romper ese vínculo con Él. Pero tú y yo no tenemos ese tipo de relación.
Ni siquiera hace falta una persecución para que dejemos de ir a la iglesia. Solo basta con que caiga un poco de lluvia. Todo lo que el diablo tiene que hacer es poner un programa de televisión, algún partido de fútbol o cualquier otra cosa para captar nuestra atención. Tal vez solo una cuenta de Facebook. Y la mayoría de nosotros no pasará tiempo con Dios. El diablo es astuto y tramposo para invertir nuestro tiempo y así evitar que tengamos esta experiencia. Pero en cada época, el pueblo de Dios ha sufrido persecución. ¿Y qué hay de la Edad Media? Desde 538 hasta 1798, si revisas la historia, verás que todo cristiano verdadero que creía en la palabra de Dios, más de 50 a 100 millones de cristianos fueron brutalmente asesinados, perseguidos y sufrieron, simplemente por creer en Dios, en Jesús y en las palabras que Dios nos dio. Y esa persecución está identificada. Mira Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11, comenzando en el versículo 36, la Biblia habla de las pruebas que el pueblo de Dios tendría que atravesar. Hebreos 11, comenzando en el versículo 36. Y cuando lleguen ahí, avísenme diciendo, amén. Mi Biblia dice en el versículo 36, y otros experimentaron pruebas de crueles burlas y azotes. Fueron azotados y golpeados. Dice, sí. Además de cadenas y prisiones. Fueron encadenados. Fueron puestos en celdas de prisión. Y tú te quejas porque tu casa no es lo suficientemente grande. Algunos de ellos ni siquiera tenían casa. Tenían bloques de piedra, sin cama, sin muebles, sin comida y aún así, no renegaron de su fe en Dios. Y tú y yo hoy en día no creemos en Dios, teniendo todas las necesidades cubiertas. La Biblia dice que fueron echados en prisión. El versículo 37 dice que fueron apedreados. ¿Fueron qué? Apedreados, aserrados. Ahora, tienes que entender lo que eso significa. La palabra original de la que se habla es que fueron cortados por la mitad. ¿Sabes que Isaías el profeta fue metido en un tronco hueco, un pequeño tronco circular hueco, y dentro de él lo cortaron por la mitad, con una sierra? Muchos de los que vivieron en la época de Cristo y luego en la Edad Oscura fueron tratados de la misma manera. Y aún así amaban tanto a Dios que estaban dispuestos a morir porque amaban a Jesús, dice la Biblia. Fueron aserrados, fueron tentados, fueron muertos a espada, anduvieron errantes cubiertos con pieles de oveja y de cabra, pasando necesidad, aflicción y tormento. El versículo 38 dice, de los cuales el mundo no era digno, porque fueron comprados con la sangre de Cristo. Eran valiosos. Anduvieron errantes por desiertos y montañas, y en cuevas, ¿y dónde más? ¿Y en qué más? En las cuevas de la tierra. Estos hombres a veces tuvieron que dejar sus hogares y huir a montañas remotas y lugares apartados para escapar de las persecuciones que abundaban por todas partes. Escaparon de todo esto. Fueron cazados en la tierra como animales salvajes y tuvieron que huir para refugiarse. Y la Biblia dice que el mundo no era digno de ellos. Luego la Biblia nos dice, hermanos y hermanas, que este grupo saben esa persecución de la que hablamos. Que la Biblia dice que esa misma persecución que ocurrió en la Edad Media va a ocurrir en el siglo XXI. Va a suceder en los últimos días. Que antes de que este mundo llegue a su fin, como hablábamos ayer, el pueblo de Dios, todos los que creen en Dios, van a sufrir persecución. Y deben tener una relación con Dios para poder pasar por esto. La Biblia dice que será un tiempo de angustia como nunca antes hubo. Así que vamos a tener que tener una relación con Jesús como nunca antes. Por eso no podemos jugar con nuestros hijos. Por eso no podemos jugar con nuestros hogares. ¿Tú crees que nuestros hijos se van a preparar dándoles Plaza Sésamo? ¿Crees que Bernay va a preparar a nuestros hijos para esta crisis? Entonces tienen un disfraz cristiano. Tienen algo que se llama VeggieTales. Puede que aquí en Europa no lo tengan. ¿Un pepino viejo con una Biblia en la mano va a preparar a nuestros jóvenes? Eso es una broma. Es una broma. ¿Un pepino nos va a preparar para una crisis? ¿Una zanahoria? Hace que nuestros hijos piensen que la Biblia es un cuento de hadas, un libro ficticio. Y cuando crecen, no ven pepinos ni zanahorias hablando. Dicen que solo es una broma. Mis hermanos dicen que mejor les demos esas historias antiguas como Daniel y los 3 muchachos malos. Mejor les decimos que Daniel no tuvo miedo del foso de los leones.
Mejor cuéntale sobre los 3 hermanos malvados que estuvieron dispuestos a pasar por el fuego porque sabían que Dios estaba con ellos. Mejor cuéntale sobre Esther, que dijo, si perezco, parezco. ¿Dónde están esas jovencitas y esos jovencitos que están siendo formados? A menos que los padres se lo tomen en serio, nunca serán formados. No puedes venir a la iglesia y tirar juguetes al suelo y jugar todo el día, y luego pensar que una generación se va a preparar para esto. El diablo sabe que si te distraes con todos esos videojuegos y tonterías, tu familia nunca estará lista para lo que viene. Alguien dice, oh, no, eso nunca podría pasar en Manchester. Manchester es solo una sociedad civilizada. Fíjate lo que dice la Biblia en Mateo. El libro dice, Mateo 24. No me creas a mí, pero créele a Jesús. Amén, lo vas a creer si lo dice la Biblia. Mateo 24. Veamos en un lenguaje sencillo lo que Dios dice sobre los últimos días. Mateo, capítulo 24. Y notemos que esta tormenta de persecución está regresando a esta generación. Y Jesús, el gran Dios de amor, nos ha dicho esto y nos ha advertido para que podamos prepararnos. No con una relación superficial y vacía con Dios, donde solo decimos su nombre pero no tenemos ninguna experiencia. Déjame decirte algo. Para desarrollar una relación con cualquier persona se necesita tiempo. Y si no le das tiempo de calidad a Dios, no me importa a qué iglesia vayas. Puedes ser bautista de la iglesia de Inglaterra o puedes estar en la iglesia de Inglaterra o ser adventista del séptimo día. No importa a qué iglesia pertenezcas. Si no le das tiempo de calidad a Dios, nunca estarás listo para lo que viene. Nunca estarás preparado para las tormentas de la vida. Y entonces Dios dice, despierta y prepárate porque el tiempo no es mañana, el tiempo es ahora. Y la Biblia dice en Mateo 24 que esto va a regresar. El libro dice, ¿te has dado cuenta que los medios se han vuelto más sangrientos? ¿Te has dado cuenta de eso? Todo en los medios se ha vuelto más sangriento. Piensa en los videojuegos. ¿Se acuerdan que hace años existía Pac-Man? ¿Cuántos de ustedes recuerdan Pac-Man? ¿Recuerdas Pac-Man? Pac-Man, solo una bolita amarilla, solo comiendo cositas pequeñas. Bueno, tenían fantasmas y copas. No veía sangre, nada de sangre. Pac-Man no tenía nada viscoso, nada de eso. Pero me acuerdo que antes de dejar los videojuegos hace algunos años, me acuerdo, hermanos y hermanas, de los juegos que solía jugar. Recuerdo algunos de cuando existían lo que se llamaba Street Fighter y Mortal Kombat. ¿Sabías eso? En Killer Instinct y Mortal Kombat, ¿sabías que tenían movimientos especiales? Cuando terminabas de atacar al jugador, podías matar al hombre contra el que estabas peleando y a eso le llamaban remátalo. Y había un personaje que entraba, mataba a alguien y luego le arrancaba el corazón y lo lamía. Y ese era el juego que se jugaba hace años. ¿Sabes lo que tienen ahora? Half-Life, Halo. Todos 1 y 2, y toda esa otra tontería, donde hay muerte, asesinatos, magos, fantasmas y sangre. Dicen que, ahora mismo, hoy en día, ¿sabes que han estudiado y descubierto que la generación de ustedes tiene mejor puntería que los agentes del servicio secreto? Literalmente lo han visto. ¿Sabes por qué? Porque los juegos, ¿sabes? Ahora hacen los juegos en 3D. Vas a los juegos ahora y ves gente saltando de un lado a otro y personas con armas reales, escopetas recortadas en el videojuego. Estás disparando y sabes que juegan por horas. Los jóvenes juegan por horas. Están practicando tiro, igual que el servicio secreto. Horas disparando. Así que cuando toman un arma, se vuelven francotiradores, sin haber estado nunca en el ejército. Nos preguntamos por qué la generación de hoy se está matando entre sí. Nos formó el cine violento. Esto tiene un fin. ¿Viste el cine? Antes, en los westerns antiguos, le dabas un puñete a alguien y solo se veía un poco de ketchup. ¿Sabías qué era eso? Ahora se ve todo. Hay sangre real y descuartizamientos. De hecho, hace poco lo pusieron en internet, donde mostraron una decapitación literal, una ejecución real. Allá en Oriente, lo pusieron en internet para que cualquiera que quisiera ver pudiera ver la ejecución. ¿Y sabes qué? En todo el mundo, la gente se metió a internet para ver la ejecución literal y física de un hombre que estaba siendo asesinado y ejecutado. ¿Sabías eso?
Dijeron que hubo tanto tráfico que la página de internet colapsó porque tanta gente en el mundo la estaba viendo. Nos hemos vuelto tan insensibles que podemos ver morir a un hombre y pensar que es entretenimiento. Más vale que entiendas, estos programas de televisión que vemos nos están programando para ver la violencia como una forma de entretenimiento. ¿Sabes por qué? Porque si estudias la historia, la Biblia dice que la historia se repetirá. Así como fue, así será, que los cristianos, aquellos que creen en la palabra de Dios, su muerte y persecución en la antigüedad se hacía como una forma de entretenimiento. Nos dicen que eso va a volver. La Biblia dice en Mateo 24, comenzando en el versículo 3, que a Jesús le preguntaron sobre los últimos días. En Mateo 24, versículo 3, la Biblia dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿qué? ¿Cuándo? Mateo 24, versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida? ¿Y qué dice la última frase? Así que no está hablando del principio del mundo. ¿De qué está hablando entonces? Del fin del mundo. Luego da señales. Vean una del fin del mundo. Versículo 8, devastación ambiental. Y el 7, terremotos, tormentas y todo eso. El 8 dice, todo esto es solo el principio de dolores. O sea, aún no has visto nada. Empeorará. Mira el 9. Es Jesús, no miento. Biblia sobre el fin. ¿Qué es lo que va a pasar? El versículo 9 dice, entonces os entregarán para ser afligidos, o sea, perseguidos, ¿y qué más harán? Ahora, si crees en la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué va a pasar al final del mundo? En los últimos días dice, ¿qué es lo que harán? Matarte. La Biblia dice, te matarán y serás odiado. ¿De cuántas naciones? Entonces, ¿cuántas naciones van a estar involucradas en este tipo de persecución y asesinato sin sentido? ¿Cuántas naciones? Entonces, ¿crees que estás seguro en Europa? ¿Tú crees eso? ¿Crees que estás seguro en Manchester? Vamos a mostrar que esto se está preparando para llegar a cada continente y país, a todas las naciones. Y si no puedes mantenerte firme ahora en tu trabajo, si no puedes mantenerte firme ahora en tu escuela, si no puedes mantenerte firme ahora, incluso en tu propia iglesia, frente a la persecución, ¿cómo crees que vas a mantenerte firme? Uno dice, estoy molesto o tengo miedo por lo que dirá la gente, una junta o un pastor. No me importa lo que diga nadie si va en contra de la palabra de Dios. Dios necesita hombres que se mantengan firmes por lo correcto, aunque se caigan los cielos. Jesús se está preparando para venir. Este mundo está a punto de terminar y la mayoría del ministerio no abre la boca ni predica un mensaje que prepara al mundo para la venida de Jesús. Será mejor que entiendas algo. La inspiración dice que más te vale no escatimar palabras, clamar en voz alta y dejar los resultados en manos de Dios. Jesús dice que se debe escuchar un mensaje para que, si alguien se pierde, no sea excusa de nadie más, sino solo nuestra. Dios va a buscar a alguien para que lo haga. Si tú no lo haces, Dios va a buscar a alguien que lo haga. No sé tú, pero yo quiero que Dios me use y luego me salve. ¿Qué dices tú? Ahora, hermanos y hermanas, la Biblia dice que esta crisis en realidad va a volver en los últimos días. ¿Y sabes qué? Entonces necesitamos averiguar cuándo va a suceder esto. ¿Quieres saberlo? La única manera de saber esto es estudiando estas profecías. ¿Qué libro de tu Biblia? ¿Primera de Tesalonicenses? ¿Qué libro dije? Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Queremos saber esto porque debemos entender cuándo viene esta crisis. Descubrimos que para hacer esto, debemos entender la ciencia de la profecía. Estudiamos acerca del fin del mundo. Sabemos que una de las primeras cosas sobre la ciencia de la profecía es que hay un qué. Este mundo no puede existir para siempre. Y cuando llegas al límite, no estás en la primera generación, estás en la generación límite. O la última generación, la generación final, antes de que el mundo llegue a su fin. Para descubrir esta tormenta de persecución que se avecina, no tienes que saber la fecha. La inspiración dice que debemos entender que hay un orden de eventos proféticos que nos va a permitir saber dónde estamos hoy. ¿Están conmigo, hermanos y hermanas? La Biblia dice, seguramente el Señor Dios hará ¿cuántas cosas? Nada, sino que revela su secreto a sus siervos, los profetas. Regresemos a 1 Tesalonicenses 5 mientras repasamos rápidamente.
Primera de Tesalonicenses 5:1. No nos sorprendamos por la venida de Jesús. Avísenme con un amén cuando lo tengan. Sobre los tiempos y las ocasiones, hermanos, no hace falta que les escriba. Versículo 2, ¿qué dice esto? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como, ¿qué? Ahora sabemos que el día del Señor abarca los últimos días. Incluye tiempos de angustia, trae tribulación y leyes dominicales. Abarca la venida de Jesús en ese día del Señor. Y alguien dice, oh, ¿cómo podemos saberlo? La Biblia dice que será como un ladrón en la que, pero descubrimos anoche que el ladrón en la noche no es para todos. ¿Encontramos eso en la Biblia? Ahora, hay muchas iglesias que enseñan que para todo el mundo va a ser un secreto, que va a haber un rapto, un tiempo de tribulación y que nadie va a saber cuando llega la tribulación. Vas a estar aquí un momento y boom, la tribulación va a comenzar. Mis hermanos, va a ocurrir un rapto y los que se queden van a pasar por la tribulación. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, seguramente el Señor Dios hará. ¿Cuánto? Nada, sino que revela su ¿qué? Secreto. No va a haber ningún secreto. No hay rapto secreto. No hay tribulación secreta. Nada es secreto. La Biblia dice, seguramente el Señor Dios no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Eso está en la Biblia? ¿Sí o no? ¿Dónde está eso en la Biblia? Déjame probarte. ¿Dónde está eso en la Biblia? Amós. ¿Qué capítulo de Amós? ¿Qué versículo del 3? Capítulo. Alabado sea el Señor. Ahora, 1 Tesalonicenses 5 identifica que no vamos a ser sorprendidos como un ladrón. El versículo 3 dice, porque cuando digan, ¿qué? Paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores de parto, como a una mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué? Así que dice que esta destrucción repentina será como una mujer con dolores de parto. Va a tener contracciones. Se va a volver más frecuente y más intenso. Y luego dice que alguien no va a escapar. Pero hay otro grupo que no va a ser sorprendido, y ellos escaparán gracias a su relación con Jesucristo. Y en el versículo 4, fíjense en el segundo grupo. ¿Cuál es la primera palabra? Así que ahora la Biblia está haciendo un contraste. Versículos 1 al 3. Clase. Ese fue el grupo sorprendido. Ladrón en la noche. Bueno, aquí hay otro grupo. Pero ustedes, hermanos, ¿qué son? No están en tinieblas. ¿Qué? Para que ese día los sorprenda como un. Así que en el versículo 4 se presenta otro grupo que no va a ser sorprendido con la venida de Jesús. La Biblia dice que a este segundo grupo, ese día no les llegará como ladrón. Ellos van a saber. ¿Por qué? Porque Dios no hará nada sin antes revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Así que la Biblia dice que ellos no van a ser engañados. Ellos no van a ser sorprendidos. Ahora, ¿quiénes son estos hermanos según la palabra de Dios? ¿Quiénes son estos hermanos? ¿Quiénes son ellos? El versículo 5 nos dice quiénes son. A los que no sorprenderán. El versículo 5 nos dice quiénes son. Leámoslo juntos. ¿Qué dice la Biblia? Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de qué, así que los hijos de la luz no van a ser sorprendidos ahora. Anoche estudiamos y descubrimos que ellos no van a dormir como todos los demás, porque cuando prendes la luz, eso nos despierta. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué representaba esa luz según la Biblia? Prueba del libro abierto. ¿La Biblia dijo eso? ¿Dónde en la Biblia nos dice que la luz representaba la profecía? Vamos a ir rápido. Vayan a 2 Pedro rápido. Repasando, 2 de Pedro 1, desde el versículo 19. Vamos rápido. Vamos a notar que la Biblia dice que los hijos de la luz no se sorprenden. Los hijos de la luz son como tú y yo hoy. Cuando prendemos la luz, puedes ver. Ahora, en 2 Pedro 1, comenzando en el versículo 19, la Biblia nos dice que los hijos de la luz son estudiantes de la profecía. 2 Pedro 1, comenzando en el versículo 19. Cuando lleguen ahí, avísenme diciendo, amén. Leamos juntos el versículo 19. ¿Qué dice la Biblia? Dice, tenemos también que una palabra profética más segura. De esto es de lo que hemos estado hablando. Esto es lo que el diablo odia. Dice una palabra profética más segura. Ahora,
Veamos a qué compara la Biblia a la profecía. Tenemos una palabra profética más segura. Leámoslo juntos. ¿Qué va a decir? ¿A qué se refiere? No los escucho. ¿Qué dice? ¿A qué se refiere? ¿Hacen bien en estar atentos como a qué? Quiero escuchar a todos. ¿Cómo a qué? ¿Cómo a qué? Entonces, la Biblia dice que la profecía es como ¿qué? Así que los hijos de la luz son estudiantes de la profecía. Y por eso no se sorprenden de la venida del Señor en los últimos días. Porque Dios dijo que ciertamente no hará nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Tiene sentido? Y Jesús dice, te digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes puedan, ¿qué? Puedan creer. Así que está claro. Ahora, hermanos y hermanas, descubrimos que la profecía es como la luz. Porque cuando sales en la noche, prendes tu carro, una de las primeras cosas que haces en la noche es encender las luces. ¿Por qué enciendes las luces? Para que puedas ver lo que está delante de ti. La profecía es como esa luz, porque va hacia la oscuridad del futuro delante de ti, ese futuro que no sabes que viene y te lo dice antes de que suceda. Para que cuando suceda, puedas creer en las profecías de la palabra de Dios que Él nos ha dado. Y así, hermanos y hermanas, vemos esta profecía. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que sería inteligente? Si manejas por aquí, ¿cómo se llama esta calle? Wilbraham Road. Estás yendo por Wilbraham Road. No sé cuál es el límite de velocidad, pero digamos que es 40 millas por hora. Alguien dice 30. Vamos a dejarlo en 40. Igual eso es lo que haces, de todas maneras. Así que vas a 40 millas por hora. Y de repente, prendes las luces y dejas que las luces te muestren lo que está frente a ti, y lo primero que ves es una pared de ladrillos justo delante tuyo. De la nada, un muro de ladrillos. Si sabes, solo harías dos cosas al verlo. ¿Cuáles son esas dos cosas? O te detienes o, ¿qué? Giras. Solo dos cosas. Ahora, el hombre que está loco sigue adelante. Pero el hombre inteligente o se detiene o gira. Ahora, hermanos y hermanas, es increíble. Podemos ver eso cuando se trata de un auto. Pero ¿saben que la profecía nos muestra que algo peor que esa pared de ladrillos está justo delante de nosotros? Y muchos de nosotros seguimos avanzando con la vida cotidiana, como si nada estuviera a punto de suceder. Si sabemos que se avecina un tiempo de angustia, eso debería hacernos detener lo que estamos haciendo mientras perdemos el tiempo. Debería hacernos parar. Algunas de las cosas que estamos comiendo, algunas de las cosas que estamos usando, algunas de las cosas que estamos escuchando, algunas de las cosas que estamos viendo, y girar y arrepentirnos y decir, Señor, soy un pecador, dame tu sangre y dame un corazón nuevo. Debería haber un avivamiento y una reforma si somos inteligentes. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una luz que brilla en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga. ¿Dónde? En vuestros corazones. Ahora, mis hermanos y hermanas, si entienden las profecías, hay una fórmula o una ciencia. Vayan al libro de Job. El libro dije. Ese es el libro que les mencioné anoche. Eso parece un trabajo. J.O.B. Quiero que vayan rápido al libro de Job. Ahora, anoche no tuvimos suficiente tiempo para leer este texto, así que lo pasé por alto. Lo salté. Pero esta noche volvemos porque es importante que lo veamos. Pero les mostré que, si vamos a entender cuándo va a comenzar esta persecución, debemos entender la ciencia de la profecía. Eso no se basa en fechas, sino en entender algo del orden de los eventos proféticos. Ahora, quiero que presten atención a esto aquí. Esto dice que resolver el triángulo significa algo. ¿Alguien sabe qué significa eso cuando dice que vamos a resolver el triángulo? ¿Saben qué significa resolver el triángulo? Es como resolver X. Mira, lo agrandaré para que lo veas. Mira lo que dice. Dice que significa que si te dan algunos datos sobre un triángulo, podemos encontrar algunos o todos los demás. Por ejemplo, si sabemos que dos lados de un triángulo rectángulo, podemos encontrar o resolver el tercer lado usando el teorema de Pitágoras. Ahora, esto es solo ciencia. Me acuerdo que yo odiaba el colegio. Me lo saltaba. No me gustaba. No lo sabía. Más adelante te voy a contar de otra vez que no fue tan malo.
Pero te lo cuento después. Hermanos y hermanas, tienen que entender algo. Me encanta la matemática. No estudié para eso, pero me encanta la matemática. Y siempre me gustaba estudiar las ecuaciones en mi mente, resolver cosas. Y resolvíamos para X, y yo sabía que ya estaba hecho. ¿Y si tienes dos lados, puedes encontrar el qué? Primer lado, si tienes la fórmula correcta. ¿Tiene sentido? Ahora te voy a dar la fórmula que es mejor que el teorema de Pitágoras. La fórmula, hermanos y hermanas, nos la da el libro Educación, que si tienes este primer lado y el segundo lado, vas a resolver para ese tercer lado. En la 178 saca X. No nos importan fórmulas tipo triángulo. Nos importa la ley dominical que se acerca. Porque la ley dominical es la décima. Va a traer una tormenta de persecución. Y tenemos suficiente evidencia para descubrir la décima, sin siquiera saber la fecha. Si entendemos la ciencia, mira qué interesante, observa la forma y leamos juntos. ¿Qué dice? La historia que el gran yo soy ha señalado, donde está esto, la profecía bíblica lo ha señalado en su palabra. Tienes 19. ¿Qué eslabón tras eslabón en la cadena profética, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos y cuándo? ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿Octubre qué? ¿28? ¿Qué año? Eso significa que deberíamos poder encontrar en la Biblia, en Daniel y Apocalipsis, donde estamos el 28 de octubre de 2013, según las profecías, donde estamos y cuándo en la procesión de las edades. ¿Qué se puede esperar en el tiempo por venir? Todo lo que la profecía ha predicho ha ocurrido en el pasado hasta el tiempo presente y ha sido registrado en las páginas de ¿qué? Eso significa que, para entender la profecía, primero debes entender la historia. Todo lo que creemos sobre la profecía se puede rastrear en la historia, porque toda la historia es, en realidad, profecía cumplida. Él dijo, te lo digo antes de que suceda, para que cuando se cumpla en la historia, puedas creer. Así que dice que está registrado en las páginas de la historia y nosotros podemos ser, ¿qué? ¿Esto es adivinanza o realmente podemos saber el tiempo? La Biblia dice que, al conocer el tiempo, es hora de despertar. Dice asegurado, ¿cuánto? ¿Cuánto es todo? ¿Te refieres a todo? Dice, todo lo que aún está por venir. Me encanta esta parte. Todo lo que aún está por venir. Digámoslo juntos. Se cumplirá. ¿Cuáles son las tres últimas palabras? En su orden. ¿Cuáles son las tres últimas palabras? En su. Eso significa que, si queremos entender dónde estamos hoy, debemos comprender el orden de los eventos proféticos. ¿Tiene sentido? ¿Sabes qué estudian Apocalipsis? Dan seminarios hace años. Hablan de guerras, sismos, bestias, crisis y la marca de la bestia. Pero es como un gran conglomerado. Guerra por aquí, esto por allá. Pero nunca lo ves en el orden de los eventos proféticos, en su orden. Ponte en línea, porque cuando vemos la cercanía de los eventos en su orden, eso produce un avivamiento y una reforma. Y nos muestra la necesidad de correr hacia Jesucristo. Ahora, mis hermanos y hermanas, todo va a suceder en su orden. Va a pasar exactamente de esa manera. Ahora, mis hermanos y hermanas, si todo sucede en su orden, yo hice eso, no se preocupen. Si sucede en su orden, ¿dice la Biblia lo que acabamos de leer en el espíritu de profecía? Ahora, en Job 10, quiero que noten algo. Dijimos que los que no van a ser sorprendidos eran hijos de luz, y esa luz representa ¿qué? Ahora, ¿saben que hay algo, incluso si tienes profecía, que puede convertir la luz en oscuridad? Todavía puedes estar en tinieblas y ser sorprendido, incluso con las profecías del Apocalipsis, si no entiendes algo. Ahora, vamos a leerlo en Job 10, y vamos a notar lo que dice. Quiero que me digan qué haría que la luz se convierta en oscuridad. Job 10, comenzando en el versículo 21. Y cuando lleguen ahí, avísenme diciendo, amén. Versículo 21. Leámoslo juntos. Y nuestra pregunta es, ¿qué hará que la luz se convierta en oscuridad? Versículo 21. Antes de irme, ¿a dónde no volveré? ¿Incluso a la tierra de qué? De tinieblas y sombra de muerte. Veremos cómo la luz se vuelve oscuridad, pues sus hijos pueden perderse si no comprenden esto.
Vean ahora el versículo 22. ¿Qué hará que la luz se convierta en oscuridad? El versículo 22 dice, ¿una tierra de qué? Tinieblas como la misma oscuridad. ¿Y de la sombra de qué? De muerte, sin ningún orden y donde la luz es como. Así que 3 palabras ahí nos dijeron. ¿Qué haría que la luz sea como la oscuridad? ¿Qué fue? Sin ningún orden. Así que incluso si estudio las profecías y no estudio las profecías con orden, entonces esa luz sigue siendo ¿qué? Oscuridad, y vendrá sobre mí como ladrón en la noche. Y así vemos que todo lo que dice el profeta, la Biblia dice que sucede en su. Entonces, eso significa que cuando estudiamos las profecías de la Biblia y de Daniel y Apocalipsis, debemos estudiarlas en su debido orden, para que no nos sorprenda la tormenta venidera de pruebas, tribulación y persecución. ¿Quieren verlo, hermanos y hermanas? Ahora, escuchen. Descubrimos que la última crisis será provocada por la aprobación de una ley dominical. Miren lo que dice esto. Dice que Dios lleva un registro ¿con qué? La nación. Las cifras están aumentando en su contra en los libros del cielo. ¿Y cuándo se haya convertido en qué? ¿Una ley que transgrede qué? ¿Qué día de la semana es el primer día de la semana? Así que esto nos dice que va a haber una ley dominical. ¿Qué? Entonces dice, cuando haya una ley dominical, ¿su copa estará qué? Porque se llegará al límite y esta ley dominical va a suceder en el mundo. Dice la sustitución de las leyes de los hombres. Dice que esta tierra casi ha llegado al punto en que Dios va a permitir que el destructor haga su voluntad sobre ella. La sustitución de las leyes de los hombres por la ley de Dios. La exaltación por mera autoridad humana de qué? El domingo en lugar de qué? ¿Sabías que ahora mismo, en la actualidad, hay muchos cristianos sinceros y verdaderos que creen que el domingo es el sábado bíblico? Pero cuando estudias la Biblia por ti mismo, no con una iglesia, lo que dice la iglesia, no lo que dice un ministro. Pero cuando estudias la Biblia por ti mismo, verás que no hay ni un solo texto en la Biblia que muestre que el domingo es un sábado cristiano o un sábado bíblico. Es un sábado hecho por el hombre, pero hay muchos cristianos sinceros que nunca han estudiado por sí mismos. Así que cuando viajamos por el mundo, una de las cosas que hacemos es enseñar esto. Ofrecemos una recompensa de $10,000 a cualquier persona que pueda encontrar un solo texto que demuestre que el domingo es un sábado bíblico. En otras palabras, que el domingo se mencione en cualquier parte de la Biblia como un día de adoración. Mostramos en un solo texto. Y sabes, bueno, no tengo ese dinero en el banco, gracias a Dios, pero nunca he tenido que pagarlo. No digo que nadie venga. Algunos vienen y me muestran sus textos. Y revisamos la Biblia y les mostramos que la Biblia no enseña que el domingo sea el sábado. Muchos cristianos sinceros han estudiado la Biblia y vieron que ese texto no existe. Inténtalo tú mismo y no digas que sí está. Búscalo y mañana tendrás $10,000. Pero no hallarás nada. Entiende que estudiar solo lleva a una crisis. Esta es la autoridad humana del domingo en lugar de la Biblia del sábado, que es el sábado del séptimo día. ¿Es el qué? El último. El último acto del drama. Antes, había una época en que el mundo decía que cualquiera que creyera que habría una ley dominical estaba loco, era un insensato, o eran adventistas del séptimo día engañados. Pero hoy ya no es así. El mundano de hoy que entiende los acontecimientos actuales